Hoy me gustaría hablar de un tema que, por cierto, vamos a hacer un vídeo explicado, poniendo pues versículos que creemos que es súper importante y que trata pues un poco en relación a lo que ha hecho la Reforma Protestante. ¿Qué es lo que ha hecho la Reforma Protestante en relación al santuario, ¿no? Muchas personas dirán, la Reforma Protestante, el santuario, ¿no? Cuando hablamos del santuario nos referimos a aquel santuario que Dios mandó a Moisés que se construyera, ¿no? Cuando salieron de... No se construyera, ¿no? Que se construyera, ¿no? Aunque sabemos que era un santuario que era móvil. Es decir, el pueblo de Dios, una vez salió de Egipto, Dios les mandó, ¿no? Les dio unas leyes, les dio una serie de leyes, ¿no? De normas, de principios, y a la vez le pidió, ¿no? a Moisés que le construyeran un santuario donde él pudiera habitar, ¿no? Y este santuario estaba conformado, tenía varios departamentos, ¿no? Tenía digamos, lo que es el atrio, ¿no? Que es el patio, luego tenía el lugar santo y el lugar santísimo. Y es que en la historia, este asunto, el tema del santuario, es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque en el santuario está explicado el plan de la redención. Es decir, cada apartado del santuario tiene que ver con una parte de la vida de Cristo y de lo que está haciendo, ¿no? De lo que hizo, de lo que está haciendo y de lo que hará, ¿no? Por eso, creo que es el Salmo 77:13, de la versión King James Version, dice, tu camino, oh Dios, está en el santuario. Por lo tanto, el santuario lo que hace es el camino de Dios, es el plan de la salvación plasmado en un santuario para que todas aquellas personas que miran y estudian el santuario, y de hecho el pueblo hebreo, pues el santuario, al verlo, al hacer todas aquellas ceremonias, ¿no? que se habían de hacer en el atrio, que se habían de hacer en el lugar santo, en el lugar santísimo, todas aquellas leyes que debían o ceremonias, mejor dicho, que habían de practicar, tenían que ver con una parte del plan de Dios, tanto aquí en la tierra como en el cielo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que el papado hizo algo muy interesante, ¿no? Y algo pues terrible, ¿no? Pero es interesante porque se ha encargado, o el papado se encargó a dilapidar cada uno de los departamentos del santuario y también de los muebles, ¿no? Así que vamos a mirar de explicar en este espacio de 20-25 minutos, mirar de explicar un poco los muebles del santuario, lo que significaban, y luego lo que hizo el papado cambiando eso, y cómo la Reforma Protestante hizo algo que su propio nombre indica, reformar, ¿no? Porque si, como decíamos, si el santuario tipifica el plan de la salvación, y el papado destruyó con sus enseñanzas cada uno de los muebles, y lo vamos a demostrar, o mostrar, no mejor dicho, y en el vídeo que vamos a hacer más adelante, en un vídeo ya con los versículos, vamos a poner todos los versículos, etcétera, pues se puede probar que el papado pues pisó el santuario y la Reforma Protestante restauró, pero no lo restauró completamente, ¿no? Solamente una parte, y solamente un pequeño grupo sí que restauró de manera completa lo que es el santuario, ¿no? Entonces, Cristo vivió una vida perfecta, una vida sin pecado, y eso se ve plasmado en lo que es en el campamento, ¿no? El santuario era un rectángulo, ¿no? Rodeado por cortinas, ¿no? Y tenía una puerta,
y el pueblo de Dios, por tribus, se colocó alrededor del santuario, ¿no? Y ellos debían de vivir una vida conforme a las leyes de Dios, ¿no? En obediencia a las leyes de Dios, por amor a Dios, por amor al prójimo. Pero sabemos que el pueblo de Dios no fue fiel a Dios, quebrantó el pacto de Dios y salvo unos pocos, el resto no testificó del amor de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Sucede aquí que Cristo, cuando vivió, digamos, alrededor del santuario. Esa vida que nosotros y que el pueblo de Dios debía de vivir, Él la vivió. Una vez vivió esa vida, hizo algo, ¿no? Y es que murió por nosotros. Es curioso porque el primer mueble del tabernáculo, del tabernáculo que Dios mandó hacer a Moisés, ese mueble es lo que es el altar de sacrificio, ¿no? O el altar del holocausto. Ahí es donde la víctima, cuando se había sacrificado, pues se confesaban luego, primero se confesaban los pecados, ¿no? En la puerta del tabernáculo se confesaban los pecados, se ponía la mano en la cabeza de la víctima, se degollaba y luego, pues, en el altar del sacrificio, pues, se ponían las partes del cuerpo que se iban a quemar, se rociaba con sangre, etcétera, ¿no? Y eso tipificaba la muerte de Jesús, ¿no? Aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Se transfería el pecado a esa víctima. La persona que había pecado, pues lo hacía así, y por lo tanto ese cordero o ese becerro, ese cordero, ¿no? Eran diferentes animales, ¿no? Según el poder adquisitivo de cada persona, pues se hacía con un tipo de animal u otro. Entonces esa persona transfería, digamos, sus pecados por fe a esa víctima que simbolizaba a Cristo, ¿no? Por lo tanto, el atrio simboliza la muerte de Jesús en la cruz. Y lo que es curioso, que en el plan de la redención nosotros creemos que Cristo, ¿no?, murió en la cruz para luego resucitar, ¿no? Y el segundo mueble sería el lavacro. El lavacro es símbolo del bautismo, pero también es símbolo de la resurrección de Jesús. A la vez también es símbolo de lo que decíamos, ¿no?, el bautismo, de nuestra muerte y de nuestro nuevo nacimiento en Cristo, ¿no? Y también de la resurrección de los muertos, por lo cual Cristo murió por nosotros, resucitó por nosotros y nosotros participamos de su resurrección, ¿no? Entonces, es interesante porque el papado destruyó con sus enseñanzas estos dos muebles. El primer mueble, el que decíamos, el altar de sacrificio, ¿cómo lo destruyó el papado? Lo destruyó con la introducción de la Eucaristía. El libro de Hebreos nos dice que, creo que es el libro de Hebreos, que dice que Cristo padeció una sola vez por nuestros pecados, solamente una vez. Y de hecho, cuando Moisés se le mandó que golpeara a la roca, la golpeó una sola vez. Y cuando se le dijo que, no sé si se ha cortado, pero bueno, cuando se le dijo a Moisés que no golpeara la roca, sino que hablara a la roca, él, irritado por el pueblo de Dios, que le estaban pidiendo, que tenían sed, que querían beber y estaban todo el rato quejándose, ¿no?, de Dios, quejándose de Moisés, queriendo volver a Egipto, etc. En lugar de hablar a la roca para que ésta brotara agua, hizo algo, y es que la volvió a golpear, ¿no? La golpeó. Y la roca simboliza a Cristo, y Cristo padeció solo una vez. ¿Qué significa eso? Significa que el cristiano se acoge a la muerte de Jesús en esa vez, ¿no?, que murió, y luego nosotros acudimos a Cristo hablándole en oración, ¿no?, al Padre en el nombre de Jesús. Sin embargo, Moisés rompió, digamos, aquella enseñanza que Dios quería mostrar, y lo que hizo, en lugar de hablar a la roca, le picó otra vez, ¿no? Y la Eucaristía es esto, la Eucaristía, semana tras semana, domingo tras domingo, lo que hace es sacrificar de nuevo
a Jesús. Ellos mismos dicen que la Eucaristía es el sacrificio literal de Jesús, pero sin padecimiento, sin dolor, pero que literalmente se está de nuevo sacrificando a Jesús. Por lo tanto, lo que están haciendo es dilapidando ese primer mueble del atrio, que era el altar de sacrificio, el altar del holocausto, ¿no? Y el segundo mueble que decíamos, ¿no?, que es la fuente o el lavacro, que simboliza la resurrección, pero también simboliza el bautismo, fue también dilapidado por el papado al introducir el bautismo por aspersión en lugar del bautismo por inmersión, porque de hecho la palabra bautismo significa inmersión, y por lo tanto el papado hizo esto, cambió el significado del bautismo, que significa muerte y resurrección, para cambiarlo a esa aspersión, ¿no? Ser rociado con agua, pero no bautizando en inmersión a la persona, ¿no? Rompiendo este símbolo. Por lo tanto, en cierto modo, lo que está diciendo es que no hay nuevo nacimiento. Y a la vez también introdujo otro tipo de bautismo, que es el bautismo a infantes, a niños, a bebés. Algo que Dios no aprueba. ¿Por qué? Porque el bautismo tiene que ser por una convicción. Y de hecho, el bautismo a bebés se introduce por la falsa doctrina del pecado original, que algún día hablaremos, y de hecho tenemos algún vídeo, que no sé si lo hemos subido aquí a Facebook, pero que lo subiremos, si no lo hemos subido aún, en el cual pues hablamos sobre el pecado original, si es bíblico o no es bíblico. Y ya avanzamos desde aquí y decimos que no es bíblico. Entonces, aquí ya vemos que en el atrio, el papado, el Vaticano, el papado, el catolicismo, no los miembros, ¿no?, sino la estructura en sí, la organización religiosa, destruyó estos dos muebles. Pero luego, en el lugar santo, una vez entramos ya en el lugar santo, había 3 muebles. Entrando a mano derecha estaba la mesa con los 12 panes, a la izquierda estaba el candelabro, y enfrente, tocando el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, estaba lo que es el altar del incienso o el altar de la oración, ¿no? Y curiosamente el papado también derribó estos 3 muebles. ¿Cómo lo hizo? Los 12 panes eran símbolo o son símbolo de la palabra de Dios, la cual nosotros debemos de comer de ella, ¿no? Por eso los sacerdotes comían de ella semana tras semana tras semana, comían ese pan, ¿no? Entonces, nosotros debemos de comer ese pan que es la palabra de Dios, ¿no? Sin embargo, la Iglesia Católica introdujo no la palabra de Dios, sino las tradiciones de la Iglesia. Cambiaron la palabra de Dios, ese pan de vida, que también es símbolo de Cristo. De hecho, todos los muebles son símbolos de Cristo, ¿no? Cambiaron ese mueble, esos 12 panes, esa palabra de Dios, por las tradiciones de la Iglesia. Por eso muchas veces, escuchando a sacerdotes, dicen, no, esto no está en la Biblia, pero la Iglesia, que tiene el deber, según ellos, de interpretar la Escritura, pueden introducir tradiciones, ¿no? Y estas tradiciones fueron cambiadas por la palabra de Dios. El candelabro es símbolo de la luz, ¿no? Y nos dice Cristo que vosotros sois la sal del mundo, pero también nos dice que sois la luz del mundo. Y es interesante porque la mayor época de tinieblas, no de luz, sino de tinieblas, fue la Edad Oscura, y se conoce así, la Edad Oscura, una edad en la cual el papado dominó, el papado gobernó a toda Europa, todos los reyes se arrodillaron al papado y por lo tanto el papado pudo ejercer dominio, y una de las cosas que hizo no fue iluminar al mundo, sino es oscurecerlo. ¿Cómo lo hizo? Pues prohibiendo la palabra de Dios y a la vez también prohibiendo que ésta se tradujera. A la vez también se dijo, ¿no?, que eso sería pues para los 2 muebles, se dijo que la palabra de Dios, los laicos, o sea, las personas como nosotros, no podemos interpretarla, no podemos entenderla, sino que necesitamos de la Iglesia, necesitamos de un sacerdote para que nos la interprete. Es decir, eso se decía antes y ahora no sé si también se está diciendo, pero que las personas no podían entender la Biblia, sino que necesitaban, ni interpretarla, sino que necesitaban de
la Iglesia para poderla interpretar, ¿no? Por lo tanto, estos dos muebles, símbolos de la palabra de Dios y símbolo de la luz que Dios da a través de sus hijos, ¿no? Todo eso también fue dilapidado por el papado. No puedo leer, sé que hay algún comentario, pero no puedo leer, obviamente, porque estoy conduciendo, así que lo siento que no pueda contestar. Hay otro mueble que está también, o que estaba en el lugar santo, que era el altar de la oración. El altar de la oración era el lugar donde se quemaba el incienso y era símbolo de las oraciones del pueblo de Dios que subían, pasaban por encima de la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo e iban a la presencia de Dios, ¿no? Y de hecho creo que es el Salmo 141:7, o no recuerdo bien, que David dice que mis oraciones suben como incienso, ¿no? O se presentan como incienso, o mis oraciones son como el humo del incienso, ¿no? El incienso, ese humo que se quemaba del incienso, era símbolo de las oraciones, ¿no? Las cuales las hacemos mediante Cristo, ¿no? Cristo es el mediador, ¿no? Solo hay un Dios y un mediador, ¿no? Dice en 1 de Timoteo 2:5, ¿no? Entre Dios y el hombre, que es Jesucristo, ¿no? Esas oraciones son símbolo de eso, ¿no? De las oraciones de los santos, ¿no? Que también en Apocalipsis 8, capítulo 8, versículo 3, versículo 4, habla, ¿no? Que los ángeles llevan esas copas con el incienso, que son las oraciones de los santos, ¿no? De las personas que están vivas en la tierra, esos justos que Dios tiene, que le claman, ¿no? A Dios en ese tiempo final que muy pronto vamos a vivir. Entonces el papado dilapidó también este mueble, introduciendo a María como intercesora y también la oración de santos, ¿no? Poder orar a los santos y cómo también los santos interceden por nosotros. Entonces cambió lo que es la escritura, ¿no? Al saber que solamente tenemos un mediador, que es Cristo, y introdujo pues otros mediadores que pueden mediar también por nosotros en oración. A la vez también introdujo lo que es el confesionario, en el cual, si os fijáis, el sistema es el mismo. El pecador está fuera, representa al pecador fuera, el otro pecador está dentro, que es el sacerdote, pero sin embargo se le otorga el derecho a poder recibir esa confesión del pecador, y están divididos ambos por una cortina o por una mampara. Y es curioso porque esa es la división que había del lugar santo al lugar santísimo. La oración iba del lugar santo al lugar santísimo y se presentaba al altar, no al altar, perdón, sino al propiciatorio, que es el arca de la alianza. Y curiosamente, pues eso, el sacerdote estaba, digamos, en el lugar santísimo, símbolo de Dios, ¿no? Por lo tanto, ellos se otorgan el poder de Dios, de poder perdonar pecados, de poder interceder por nosotros, ¿no? Es decir, nosotros somos tan pecadores que necesitamos de un mediador humano, que también es pecador, para poder mediar y que Él pueda entregar sus oraciones a Dios, ¿no? Entonces, este es el otro mueble que el papado pisoteó, ¿no? Y de hecho, en el libro de Daniel, en el capítulo 8, creo que es versículo 13, dice que el santuario sería pisoteado por un poder, ¿no? Fue pisoteado por un poder militar, ¿no? Que fue el Imperio Romano, cuando destruyó, ¿no? El santuario, algo que Cristo había profetizado 40 años antes. Pues en el año 70 fue pisoteado por el Imperio Romano, ¿no? Por el general Tito, aunque él dijo que no lo destruyeran, que no destruyeran el templo. Que dijo que no destruyeran el templo. Ellos, los soldados romanos, sí que lo destruyeron, ¿no? Airados, pues terminaron destruyendo el templo. Entonces, esa parte del santuario fue pisoteada, o todo el santuario, mejor dicho, fue pisoteado por el Imperio Romano, pero también pisoteado de una manera espiritual por el papado, ¿no? Que es esa sucesión de ese cuerno pequeño que sale, ¿no? de esos 10 reinos que se dividen de cuando Roma cae, ¿no? El Imperio Romano cae. Entonces, ¿qué sucede aquí? Sucede que el protestantismo, cuando se levantó, empezó a reformar todo aquello que el papado había destruido. Lo reformó
no todo. Reformó el atrio, reformando el altar del sacrificio, reformando el lavacro, ¿no?, símbolo del bautismo a través de la iglesia bautista. Entonces se fueron levantando iglesias, ¿no?, iglesias que en verdad tendría que haber sido una sola iglesia, pero por la dureza del corazón eso pues se fueron dividiendo en iglesias, ¿no?, y se fueron quedando en departamentos. Es decir, las personas que habían reformado el atrio, que habían reformado, mejor dicho, el altar del sacrificio, en lugar de seguir avanzando y reformar el lavacro, se quedaron ahí. Entonces se tuvieron que levantar nuevas iglesias, etcétera, ¿no? ¿Y qué sucedió? Que luego también se reformó el candelabro, se reformó la mesa con los 12 panes, se reformó el altar de la oración, ¿no? Todo eso, recordemos que Lutero seguía creyendo en María como intercesora, como la Madre de Dios, etcétera. Necesitaron años para que eso se fuera reformando, ¿no? Pero se reformó. ¿Pero qué sucedió? Sucedió y sucede que el protestantismo dejó de reformar, ha dejado de reformar. Pero tenemos que pensar algo, y es que el santuario no terminaba en el lugar santo, sino que había el lugar santísimo. Y el lugar santísimo había el mueble más importante de todos los muebles. Sin embargo, actualmente el protestantismo se ha quedado en el lugar santo, no ha avanzado al lugar santísimo, se ha quedado en el lugar santo. La gran inmensa mayoría del protestantismo se ha quedado en el lugar santo. ¿Por qué se ha quedado en el lugar santo? Pues porque actualmente el protestantismo dice que la ley fue abolida en la cruz y dice que el día de reposo pasó de sábado a domingo. Y es muy curioso, porque si seguimos esta línea de sucesión, ¿no?, que hemos ido explicando, ¿no?, sobre todo lo que sucede, es un poco absurdo que Dios nos haya llamado a nosotros, ¿no?, a su pueblo, reformador de calzadas, de portillos, etcétera, y sin embargo hayamos reformado solamente hasta el lugar santo. ¿Por qué no se ha reformado el lugar santísimo? ¿Por qué seguimos diciendo que la ley fue abolida, que el sábado se cambió a domingo, cuando el siguiente departamento, el lugar santísimo, se encuentra al arca del pacto precisamente con la ley de Dios, dentro de ella, con los 10 mandamientos, el cual incluye el sábado? ¿Por qué dejamos de reformar y nos quedamos en el lugar santo? ¿Por qué no avanzamos al lugar santísimo? Ese es un punto súper importante que se dejó de reformar, salvo el movimiento no milerita, sino el movimiento adventista, que fue levantado justamente pues por eso, así como el movimiento bautista fue levantado para volver a reformar lo que es el lavacro y volver al bautismo real por inmersión. El movimiento adventista se levantó para levantar la ley de Dios y especialmente el sábado, que es el mandamiento pisoteado. Pero vamos a explicar, así con los otros muebles, cómo el arca del pacto y de hecho los 10 mandamientos fueron pisoteados. El libro de Daniel, en el capítulo 7, creo que es versículo 25, dice que ese poder religioso, que es el papado, dice que pensó, ¿no?, y hizo, ¿no?, cambió los tiempos y cambió la ley de Dios. ¿Cómo hizo eso? ¿Cómo cambió los tiempos y cómo cambió la ley? Muy sencillo. Los 10 mandamientos que tiene la Iglesia Católica no son los 10 mandamientos que encontramos en Éxodo 20, aunque si vamos a sus Biblias en Éxodo 20 tienen los mandamientos correctos. Nos encontramos que si vamos a la Iglesia Católica y preguntas cuáles son los 10 mandamientos, te dirán que el primer mandamiento es correcto, ¿no? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Sin embargo, el segundo mandamiento fue anulado, fue borrado, que es el mandamiento que dice no te harás imágenes, ni te inclinarás a ellas, ni las adorarás, ¿no? Sin embargo, ese mandamiento no está, lo eliminaron, lo pusieron en el catecismo, camuflado en el primer mandamiento, pero no está como mandamiento de Dios, no como el segundo mandamiento, ¿no? Por lo tanto, ¿qué sucede? Sucede que el tercer mandamiento sí que está, el de no tomarás el nombre de Jehová en vano, está, pero está como segundo mandamiento. Y el cuarto mandamiento, que es acuérdate del día de reposo para santificarlo, ¿no? 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo será día de reposo para ti, para todo tu pueblo, ¿no? Para
ni tu criado, ni tu asno, no harán obra alguna, pues ese mandamiento fue cambiado a santificarás las fiestas. Ese mandamiento cambió a santificarás las fiestas. Por lo tanto, ese mandamiento fue pisoteado. La ley de Dios fue pisoteada. Y como al quitar el segundo mandamiento quedaron 9 mandamientos, hicieron algo, ¿no? Tomaron el último mandamiento y lo dividieron en Dios, ¿no? Uno es no codiciarás, ¿no? Pues cambiaron a no codiciarás y no tendrás pensamientos impuros, ¿no? Que es algo relacionado pues con la mujer que codicias, ¿no? O con el hombre que codicias. Entonces ese mandamiento quedó pues ramificado en 2. Y por lo tanto el papado mantuvo los 10 mandamientos pero adulterados. Por lo tanto, así como sucedió con los otros muebles del lugar santo, del atrio y del lugar santo, también el papado anuló el mueble y lo que hay dentro del mueble, lo que había dentro del mueble y que hay, que son los 10 mandamientos de Dios. Y por eso se levantó pues el movimiento adventista, por eso se llama adventista, iglesia adventista del séptimo día, ¿no? Para levantar el sábado como día de reposo, ¿no? Y la vigencia de la ley. Por eso es muy importante, ¿no? Por eso es muy importante, protestantes que me escuchan, ¿no? Que nos escuchan, que entiendan que lo que hay en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Y cuando decimos que la ley fue abolida, cuando decimos que el sábado era de los judíos, que el sábado no era, fue dado solamente para los judíos, estamos cayendo en el engaño del papado, que fue quien derribó los mandamientos de Dios para instaurar sus mandamientos. Entonces, este es no es el resumen, sino es una ampliación incluso del vídeo que vamos a hacer, pero que pedimos que también que lo veáis, que lo compartáis cuando lo subamos, ¿no? Cuando lo hagamos, porque explicamos ahí con versículos, vamos a poner las referencias, explicando precisamente cómo se hizo pues todos estos cambios y cómo el papado finalmente terminó destruyendo pues todos los muebles, el lugar santo, el lugar santísimo, y cómo el protestantismo fue reformando, pero se quedó en el lugar santo y tuvo que venir otro movimiento, así como hubo un movimiento, ¿no? Una iglesia que reformó el atrio, el altar del sacrificio, pero esa iglesia se paró ahí y no quiso seguir reformando, sino que Dios tuvo que levantar otra iglesia, reformaron ahí el lavacro. Pues lo mismo sucedió, ¿no? Una vez el pueblo de Dios dejó de reformar y se conformó a lo que tenían, se tuvo que levantar, ¿no? De esas mismas iglesias que habían reformado, pues se levantaron hombres piadosos y siguieron reformando. Y por eso hoy podemos decir que el sábado sigue vigente y que la ley de Dios sigue en pie, ¿no? Y que por ella seremos juzgados, ¿no? De hecho, eso lo dice el último capítulo del libro de Eclesiastés. Nos dice, ¿no? Temed a Dios. No, dice, el fin de todo discurso es este, ¿no? Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Y luego sigue que por ello, por esos mandamientos, todos seremos juzgados. Así que terminamos el directo. Y nos dicen que sería mejor detener el coche. Obviamente sería mejor, pero bueno, no he mirado la pantalla, he hablado como si estuviera hablando con otra persona, con mi mujer que muchas veces me acompaña. Y bueno, no ha sido imprudencia, sino que queremos algo pues muy edificante y que deseamos que os haya gustado y hayáis podido pues comprender más en relación al santuario, ¿no? Es un tema en verdad mucho más amplio, los muebles en verdad se pueden explicar aún más ampliamente, pero así a modo de resumen, en estos 25 minutos que hemos hecho más o menos el directo, esperamos y deseamos que haya quedado claro, que hayáis podido entender este tema y sobre todo la importancia de todos los muebles, pero en especial del último, del Arca de la Alianza, porque ahí es donde está la ley de Dios, ahí es donde está la presencia de Dios y ahí es donde Cristo actualmente está, ¿no? Está en el lugar santo, el lugar santísimo, perdón, y ahí es donde está intercediendo por nosotros, haciendo esa obra de perdón y de borrado de pecados. ¿En base a qué? A esos pecados que nosotros cometemos y que nosotros entregamos a Dios y Dios los borra, ¿no? Entonces,
queremos eso, ¿no? Que haya quedado y esperamos y deseamos que todo haya quedado pues claro en este directo. Así que un abrazo y seguimos haciendo directos, subiendo vídeos, etcétera. Un abrazo a todos y bendiciones.